Bueno, como se va a grabar por internet, empezamos a hablarlo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un encuentro más de la Asociación de Antiguos Alumnos. Hoy tenemos a un antiguo alumno, un compañero, Antonio Labrador, que tiene una carrera profesional tremendamente interesante, sobre todo porque ha estado en muchos países, que nos puede contar un poco qué es lo que queremos, su trayectoria, y especialmente por su situación actual. Ahora trabaja en la Comisión Europea, en un puesto, yo diría que de lo más de actualidad. Así que no quiero demorarme más porque el protagonista es Antonio. Luego le haremos unas cuantas preguntas un poquito más picantes sobre qué hay y cómo funciona la Unión Europea, pero de momento sí que me gustaría que nos contases cómo has llegado desde que saliste de la escuela y extiéndete sin prisas hasta la Comisión Europea. Uh-huh. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Fernando, muchas gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos por la invitación. Soy un antiguo alumno y un antiguo alumno de Fernando. Fernando me dio clase de termodinámica y la verdad es que es una de las clases que recuerdo con más cariño de toda la carrera. Aprendí un montón, la cogí con ganas desde el principio y disfruté mucho las clases con Fernando, así que me hace mucha ilusión volver a la escuela y poder tener esta charla contigo. Bueno, pues yo terminé mis estudios en la escuela en el 2003 y me fui de Erasmus en el 2001 a Suecia, donde hice un doble título con la Universidad de Chalmers. Entonces, en el 2003 me gradué tanto de la escuela como de la escuela de Chalmers en Suecia. Y mi especialidad era mecánica, máquinas, era el plan antiguo, como sabéis, 6 años. Y era la primera vez que vivía en el extranjero y esa experiencia pues me encantó. Me encantó tanto que dije, bueno, pues si he disfrutado en Suecia a 2.000 kilómetros de España, pues disfrutaré mucho más a 10.000 kilómetros de aquí. Así que me fui a Japón. Estuve un año en un programa de intercambio entre la Unión Europea y el gobierno japonés para ingenieros, que se llama Vulcanus in Japan. Creo que todavía existe y animo a todos los que estén escuchando, alumnos actuales, a que lo miren y postulen si quieren tener una experiencia parecida. Fue una experiencia genial porque estuve un año allí aprendiendo japonés durante 4 meses en Tokio y luego haciendo prácticas durante 8 meses para Honda en la sección de ingeniería de procesos para fabricación de automóviles. Bueno, en Suecia estuve haciendo el proyecto fin de carrera en Volvo, que también fue una muy buena experiencia. Después de estar un año en Japón, fui a Francia, a Renault, donde también fue una experiencia muy positiva. Estuve en ingeniería de procesos, en 2 años en París y luego 2 años en una fábrica de motores en Normandía. Y también fue una experiencia muy positiva, el trabajo de campo como ingeniero. Pero en un momento dado quise aprender otras cosas y decidí hacer un MBA en Estados Unidos. Estuve en la Universidad de Chicago en 2 años y como tanta gente que hace un MBA, pues trabajé después del MBA en consultoría de dirección. Primero en McKinsey, aquí en Madrid, y luego en el Boston Consulting Group en el sudeste asiático. Estuve en Malasia, en el sudeste asiático en general, porque aunque estaba basado en Malasia, era un staffing regional y hice proyectos en Indonesia, en Singapur, en Malasia, fundamentalmente en la industria del automóvil, pero no solo eso, en el sector público, etcétera. Cuando estaba viviendo en Malasia, fui voluntario para ACNUR con niños refugiados de Birmania, porque Malasia no ha firmado la Convención de la ONU de los Refugiados, entonces toda la gente que huye de las guerras allí son inmigrantes ilegales, incluidos los niños. Y fui profesor voluntario de matemáticas y de inglés. Y esa experiencia pues, me hizo replantearme mi carrera profesional y decidí dejar el sector privado
y empecé a trabajar para UNICEF en Malasia. Y allí estuve un año hasta que decidí volver a estudiar otra vez. Tenía claro que quería una carrera en el sector público y sentía la necesidad de formarme más, así que volví a Estados Unidos para hacer un máster en Administración Pública en Boston, en la Universidad de Kennedy en Harvard. Y estando allí, pues me planteé cuáles eran mis opciones para poder trabajar en el sector público y sabía que quería volver a Europa, sabía que quería tener un trabajo que tuviera impacto. Y mirando las opciones, pues vi que la Comisión Europea podía ser una buena opción. Así que mientras estaba estudiando en Boston, aprobé las oposiciones para ser funcionario en la Unión Europea. Y después de graduarme allí, pues entré directamente en el sitio donde estoy ahora. De esto hace ya 8 años. ¿Cuántos años tenías? Pues tenía 39. Sí, 39. O sea, que habías dado ya muchas vueltas. Sí, la verdad es que la mayoría de la gente que entra en la Unión Europea entra antes, pero tampoco mucho antes, ¿eh? La media de entrada como funcionario son 35 años. Porque normalmente pues, la gente o se toma su tiempo para hacer otras cosas o tiene que hacer la oposición varias veces hasta que consigue sacarla. Y pues sí, tenía 39 años. Y ya desde los 39, trabajando en la comisión, ¿siempre en el mismo sitio, en los temas de ciberseguridad? Sí, ahora estoy trabajando en la Dirección General de Migración y Seguridad, que es el equivalente al Ministerio del Interior. Si la Unión Europea fuera un país, pues la Comisión Europea sería el gobierno y la Comisión Europea está dividida en direcciones generales que son el equivalente de ministerios. Entonces yo estoy en el equivalente del Ministerio del Interior en la sección de seguridad y más concretamente en la unidad que se ocupa de la lucha contra el cibercrimen. O sea que desde que entraste, todos estos años has estado en lo mismo. No hay mucha movilidad dentro de la Comisión Europea. Sí, hay mucha movilidad y de hecho es una de las cosas positivas de la Comisión Europea, que una vez que entras como funcionario puedes cambiar con mucha facilidad. Lo que pasa es que a mí me gusta el tema en el que trabajo y por eso no he decidido cambiar, pero yo creo que es uno de los puntos positivos de trabajar en la Comisión Europea, la posibilidad de trabajar en lo que quieras. Si te fascina la agricultura, pues hay un ministerio, una dirección general que se ocupa de agricultura. Si te apasiona la energía, pues hay una dirección que se ocupa de la energía. Si te apasiona los trenes, los automóviles, los barcos, pues hay una dirección general que se ocupa de eso y puedes cambiar con mucha facilidad. Y ahora cuéntanos, que eso sí que es de las cosas que más nos intrigan. ¿Qué se hace para luchar contra el cibercrimen desde la Comisión Europea? ¿Sobre temas de regulación, vigilancia tecnológica, educación? ¿Qué es lo que se hace en concreto? ¿Cuál es la estrategia y cómo la implementáis vosotros? Pues es una buena pregunta, porque yo antes de entrar en la Unión Europea pues no sabía qué hacía la Comisión Europea. Aquí tampoco. Entonces la Comisión Europea básicamente hace 3 cosas, que son las 3 cosas que los tratados de la Unión Europea han capacitado a la Comisión Europea para hacer. La primera es legislación. Se hace legislación a nivel europeo que tiene pues predominancia sobre la legislación a nivel nacional. La Comisión Europea redacta, propone esa legislación y luego es aprobada por el Consejo y el Parlamento. Son los 2 colegisladores, el Consejo representa los intereses de los países, el Parlamento representa los intereses de los ciudadanos y la Comisión Europea representa los intereses de la Unión Europea. Pero la Comisión Europea solo puede proponer, tiene la capacidad de iniciar legislación, pero no la puede validar, no tiene esa legitimidad democrática que sí que tiene el Parlamento y el Consejo.
Y tú en concreto estás en temas de legislación, de regulación o en temas más tecnológicos. ¿Qué te aporta el ser ingeniero industrial? Pues lo que me aporta el ser ingeniero industrial es el formateo. Creo que aunque uno no se quiera dedicar toda la vida a trabajar con automóviles o con motores o cosas más técnicas, la formación que se recibe en la escuela es excelente. Formatea para poder ver los problemas, estructurarlos, presentarlos de manera que se puedan entender. Esta capacidad de no tener miedo a nada, esta capacidad de trabajo constante que se desarrolla aquí es algo que vale para cualquier cosa. De hecho, yo en mi puesto actual, el 90% de mi trabajo es legal. Legislación. Es legislación. Yo no soy abogado, pero soy ingeniero y la formación que se me ha dado me permite pues, analizar las leyes, redactarlas, prepararlas, y al final se trata de construir la narrativa y compilar la evidencia necesaria para probar que esta ley es necesaria y va a hacer esto y lo otro para resolver un problema que afecta a los ciudadanos. Entonces, la posibilidad de recuperar la evidencia, presentarla, redactar la legislación, es algo que los ingenieros pues, estamos capacitados para hacer. En contra de lo que puede parecer, a los ingenieros se nos da muy bien el derecho. ¿Sí? Lo que ocurre es que no lo estudiamos nada. Yo tuve que estudiarlo después y de repente se me abrió el mundo. Y dije, anda, pero si esto no es esas cosas nigrománticas, todo lo contrario. A la mente del ingeniero le encaja muy bien el formato tan tipificado y tan organizado que se pretende en el derecho. Lo que pasa es que es muy complicado porque estamos hablando de algo social, no de una ciencia exacta, y no es trivial, ¿no? Pero... Sí, y una cosa que nos diferencia a los abogados es que nosotros estamos orientados para encontrar soluciones. Eso es verdad. Los abogados están orientados a encontrar problemas. Y entonces es una combinación buena trabajar ingenieros y abogados, porque entre los dos podemos mirar el problema desde distintas perspectivas y sacar algo bastante positivo. Entonces, legislación es la primera cosa que se hace a nivel europeo, la primera cosa que puede hacer la Comisión Europea. La segunda cosa que hace la Comisión Europea es financiación. Es, pues, en un tema concreto, pues, dar financiación a las entidades que se ocupan de trabajar con ese problema en el terreno. Y la tercera herramienta que tenemos en la Comisión Europea es la capacidad de coordinar, la capacidad de sentar en una misma mesa gente muy dispar que de otra manera pues, no se sentarían a dialogar. Y esas son las tres herramientas que tenemos. No son pocas, ¿no? Pues hay un trabajo muy grande. Y volviendo otra vez, aunque sé que el tema central es tu trabajo en la comisión, que es muy interesante, yo quería aprovechar que has estado viviendo en bastantes países distintos y que nos contases un poco tu experiencia de en dónde te has sentido más cómodo, ya como profesional y como persona viviendo, ¿no? Porque has vivido en América, has vivido en Europa, has vivido en Asia, que son quizá las tres grandes zonas bastante diferentes, pero en donde se puede desarrollar una carrera profesional interesante. ¿Qué nos puedes contar? Pues yo donde me he sentido más cómodo ha sido en Asia. ¿En Asia? La verdad. Sí. Sí. Estoy viviendo, pues, como te digo, en Japón y en el sudeste asiático. Y no sé si es por mi personalidad o por qué, pero me sentí muy cómodo ahí. Desde un punto de vista profesional me pareció mucho más apasionante que en el tema de consultoría de dirección que trabajar allí que trabajar en Europa o en Estados Unidos. Pues el tipo de proyectos de consultoría que se hacen allí pues es de entrada en nuevos mercados, estrategia, crecimiento, mientras que aquí es más reducción de costes, optimización. Eso desde un punto de vista profesional. Desde un punto de vista personal, pues no sé, me pareció mucho más interesante descubrir la cultura japonesa, descubrir la cultura del sudeste asiático,
Y sí, la verdad es que me sentí muy cómodo ahí. Y una cosa interesante que te comentaba antes de la charla y que quiero compartir con los demás es que uno cuando vive en España, por lo menos yo cuando vivía en España, veía a los suecos y pensaba, jo, qué gente más rara, ¿cómo es posible que estemos todos en una misma entidad política como es la Unión Europea? Pero es que viendo a la Unión Europea desde Asia o desde Estados Unidos, uno se da cuenta que realmente hay unos valores europeos comunes que desde mi punto de vista merece la pena defender, y la paradoja es que a veces hay que salir de la Unión Europea, vivir un tiempo fuera para poder darse cuenta y valorarlo. Por lo menos ese fue mi caso. En España pasa, cuando sales de España es cuando te das cuenta de lo bien que se vive, de la calidad de vida que hay en líneas generales en España, ¿no? Quizás sea eso un poco. Una pregunta quería hacerte, porque tú entraste en la comisión más o menos en la época del Brexit, por lo que sí. estoy calculando. Para mí es un tema muy interesante, ¿no? Yo por lo que he estado hablando contigo, de cómo creo yo, ¿no? que van a ir las cosas. ¿Se habla algo? ¿Qué se comenta desde dentro? Porque no es lo mismo, yo lo veo como un mero espectador, no es lo mismo que alguien que está dentro de la propia comisión, en la maquinaria, en los engranajes, en el día a día. ¿Cómo fue esa...? Porque fue un poco impactante el hecho que de repente un Estado miembro dijese adiós. Ya sé que era un Estado miembro singular, porque siempre han sido un poco peculiares, ¿no? En la comisión incluso, no tienen euros y otros motivos, pero ¿se habla algo, se comenta el por qué? No sé, o simplemente tu opinión personal. Pues fue una pena, la verdad. Desde dentro se vivió pues, con tristeza. Sí. Sí. Porque se hablaba mucho del tema. Sí. Y incluso los propios, una gran parte de los ingleses, pues se echaban las manos a la cabeza diciendo, ¿qué estamos haciendo? Claramente esto no es bueno para el Reino Unido, no es bueno para la Unión Europea y no es bueno para el mundo. Era algo que... Ese era el sentimiento generalizado, por lo menos en el entorno en el que me movía yo. Y yo creo que para algunos temas se los sigue echando de menos, sí, la verdad. Y ellos también nos siguen echando de menos. Y ahora les tenemos que pagar el cheque. Sí. ¿Y cómo se llegó a esa situación? Pues yo creo que fue en gran medida desconocimiento de lo que se hace en la Unión Europea, del valor añadido de la Unión Europea. Es verdad que no se conoce del todo. Y cómo eso se manipuló hasta al máximo por ciertos medios de comunicación en el Reino Unido. Siempre se dice que se usa un poco Europa como el chivo expiatorio, ¿no? Todo lo bueno que viene de Europa, pues los políticos nacionales llevan el crédito, y todo lo malo que se puede hacer en un país, pues echa la culpa a la Unión Europea. Y creo que en el Reino Unido eso se llevó al extremo con los tabloides ingleses, etcétera, hasta el punto de que pues, una mayoría de gente que se lo creyó. Bueno, pero al final fue decisión del gobierno el hacer un referéndum. Inicialmente no era vinculante. O sea que pues, fue una serie de casuísticas y de repente estaba fuera. O sea, fue una cosa... Sí. Algo singular. Sí. Pero fíjate que después de que en esa época pues también se hablaba de Frexit, se hablaba de salidas de otros países, y desde que se fue al Reino Unido eso... Sí, todos porque uno se ha dado cuenta de que realmente podía suceder, primero, y segundo, que si sucede, pues no es bueno para nadie. Sí, eso es verdad. Volviendo otra vez a un tema más tecnológico, porque donde estás, en temas de cibercrimen, que es interesante, ¿hasta qué punto es peligroso el cibercrimen? Porque se oyen continuamente noticias, pero la mayoría de nosotros todavía no nos ha pasado nada.
sea, lo oyes de terceros, es más común, probablemente hay más gente a la que de manera indirecta sabe de alguien que le han robado en su casa o que le han robado el coche o alguna cosa así, que gente que conozca directamente que ha tenido un problema de ciberseguridad, más que en empresas y cosas así. Los ciudadanos probablemente somos muy ignorantes de los peligros que hay en el ciberespacio. Yo creo que sí. Y hay peligros y peligros muy graves. Yo estoy en la parte de cibercrimen, que nuestro trabajo consiste en hacer las leyes de derecho penal, las directivas de derecho penal para criminalizar el cibercrimen. Hay otros colegas que se ocupan de la parte de ciberseguridad y pues, nosotros nos ocupamos del fraude en línea, de la distribución de contenidos ilegales, incluidos pues, cosas tan horribles como pornografía infantil, etc. Yo en concreto pues, me ocupo del tema de la lucha contra los abusos sexuales a menores en línea. Eso es duro, ¿no? Es un tema duro, pero es un tema en el que se ve la necesidad de actuar, porque estamos en contacto constante con las víctimas y vemos que estos crímenes pues, son muy comunes y que pueden llevar no solo a traumas de por vida en los menores, sino en algunos casos al suicidio. Por ejemplo, cuando se publican las imágenes de estos menores, etc. ¿Y no percibes que la gente quizá no es tan consciente del peligro? Claramente, hay mucho trabajo de educación por hacer. Me consta que cada vez se hace más, incluida la labor de la policía, que va a los centros educativos, informa a los menores, a los padres también. Parte del problema es que muchos padres pues, no se manejan bien en el mundo digital, sus hijos se manejan mucho mejor que los padres y entonces en el momento en que se le da la tableta al niño o el teléfono al niño y se le deja solo o sola, sin ningún tipo de supervisión, pues ahí se expone ese menor a todo tipo de peligros que de otra manera no se harían en el mundo offline. Ningún padre dejaría a su hija de 8 años sola en un parque lleno de hombres sospechosos. No se haría. Sin embargo, no tiene ningún problema en dejar a su hija de 8 años con un teléfono, con una tableta, sola en su habitación, que es una ventana al mundo en el que ahí pues, se calcula que hay 750.000 abusadores en línea en un momento dado. 750.000. Son unas cifras desorbitantes. Sí, el año pasado hubo 32 millones de informes de las empresas de Internet sobre casos de abusos a menores en línea en todo el mundo. Y dices que se hacen directivas, o sea que luego cada país tiene que transponerlo, Sí. no existe un reglamento para que sea de obligado cumplimiento. A nivel ¿Por europeo, qué no se hace así? Pues porque los tratados no permiten dar esos poderes a la Unión Europea. El poder de modificar el Código Penal, eso es algo que los Estados miembros pues, valoran mucho. Entonces lo único que se puede hacer a nivel europeo es crear directivas que crean mínimos de armonización de la legislación para que se cumplan a nivel europeo. Y en mi equipo en la Comisión Europea nos encargamos de supervisar que los Estados miembros transponen en la legislación nacional de manera correcta las directivas. Y si no lo hacen, tenemos la posibilidad de llevarlos a juicio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A los países. A los países. Que eso también es positivo, hay cierto poder para obligar a los Estados miembros a que hagan lo que tienen que hacer, si no, pues no quedaría más que en palabras. ¿Y no hay un poco de indefensión en el hecho de que el ciberespacio no tiene fronteras? Porque en el mundo material poner limitaciones
físicas era sencillo, entonces legislabas dentro de unas fronteras. Y perfecto. Pero ahora, ¿cómo se puede legislar en el ciberespacio que no tiene fronteras? Pues a nivel europeo se puede hacer, tenemos las herramientas para hacerlo, lo que pasa es que el ciberespacio pues, es global. ¿Cómo evitas a alguien que ponga un servidor en cualquier sitio alejado de Europa? Pues en la legislación que hemos propuesto, la legislación que existe en estos temas, se obliga a las empresas que ofrecen sus servicios en la Unión Europea a que tengan un representante legal, a través del cual se las puede obligar a que cumplan con la legislación. Si no, en algunos casos, pues se puede obligar a que se bloquee el acceso a esos servicios. Luego también se hacen acuerdos de cooperación con Estados Unidos, por ejemplo, ahora con el Reino Unido como tercer país, fuera de la Unión Europea, etcétera, para intercambiar evidencia digital que facilite las investigaciones, etcétera. Pero ahora mismo se está negociando una nueva convención de cibercrimen en las Naciones Unidas. Entonces hay estos instrumentos legislativos que permiten cierta cooperación, pero es un tema difícil, la verdad, todavía. No hay ninguna posibilidad de que se pueda actuar frente a gente que esté delinquiendo en el ciberespacio fuera de Europa. Sí, sí la hay, a través de estos acuerdos de cooperación judicial y a través de la cooperación entre las distintas policías de todos esos países, o a través de Interpol también, a través de Europol para los países de la Unión Europea. Pero claro, eso funciona en ciertos países, en otros no. Hay países que se acabarán convirtiendo en la isla de la tortuga, ¿no? Cuando los piratas... Sí, y luego también depende del tema. En este tema de los abusos a menores, pues es el tema en el que más se coopera, porque si tiene algo bueno es que todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de actuar, pero hay otros muchos contenidos ilegales en los que le llega una orden de arresto a alguien de un país por ahí y lo ignora directamente. Delitos fiscales, económicos, bueno, ese tipo de por cosas. Supuesto, eso ya es mucho más difícil. Hay muchos países que directamente lo ignoran. No, la verdad es que es un mundo interesante. Y ¿cómo de importante es que la tecnología de Internet y en general las nuevas tecnologías no se estén desarrollando todas en Europa para estos temas? Porque, por ejemplo, y no podemos negar que casi todas las grandes empresas de Internet son estadounidenses. Sí. Por no decir casi todas, me parece que son las 30 primeras, la 31ª ya era europea. Sí. ¿Hasta qué punto eso nos afecta en los temas de ciberdelincuencia y en general en todo? ¿Cómo se ve desde la Comisión ese problema? Pues desde la Comisión se fomenta la creación de empresas de tecnología europeas que puedan, no funciona. que puedan hacer competencia a la de Estados Unidos, pero claramente hay muchos factores de mercado que determinan el hecho de que pues en Estados Unidos hay más empresas de tecnología que en Europa. Una cosa buena que tiene la Unión Europea es que tiene un poder regulatorio enorme. ¿Y eso por qué es bueno? Pues porque, por ejemplo, ayer se votó en el Parlamento Europeo la primera ley sobre inteligencia artificial del mundo. Y se aprobó, me parece ya. Se aprobó, sí. Y esta ley es el primer país del mundo que se ha puesto a regular el mundo de la inteligencia artificial. Empezó en 2017, justo en la misma época que cenaron Altman, Starlink y todos estos, y dijeron, hay que hacer Open ahí. Efectivamente. Entonces ha llevado un tiempo, pero se ha hecho. También se hizo la primera ley de protección de datos en la Unión Europea. Estamos orgullosísimos de esa. Muy orgulloso. Yo, la verdad es que tiene sus complicaciones, sobre todo en la lucha contra el cibercrimen, pero es un ejemplo. O sea, la Unión Europea es
es un poder regulatorio que afecta o influye las leyes que hace en todo el mundo, es verdad. no solo en la Unión Europea. Entonces, aunque las empresas pertenezcan a otros países, pues el hecho de que ofrezcan sus servicios en la Unión Europea les obliga a que se conformen a la Unión Europea, y luego en muchos casos les resulta más fácil aplicar esas mismas maneras de actuar en otras regiones del mundo que tener una manera de actuar concreta para Europa y una distinta para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Leí una vez una crítica un poco a la Unión Europea, pero vamos, se puede ver desde muchos puntos de vista justamente sobre ese tema, ¿no? Decían, en 2017 unos americanos se juntaron a una cena y dijeron, hay que hacer OpenAI, y al día siguiente se pusieron a picar código. En 2017 unos europeos se pusieron a hablar de regulación, primero era de cibernética, luego de inteligencia artificial, y unos hemos hecho una regulación y otros han hecho OpenAI, ChatGPT, y el mundo ha cambiado para siempre, ¿no? La verdad es que me quedé un poco pensando en qué hubiera pasado si nosotros en Europa nos hubiéramos puesto a picar código todos desde hace casi 10 años. No lo sé. Pero bueno. Pero es verdad que la regulación también es importante, no cabe duda. Y que en eso, a lo mejor lo estamos haciendo de manera pionera porque el hecho de ser, y eso te lo pregunto, el hecho de ser una unión de muchos países muy diversos que tenemos que ponernos de acuerdo, no facilita justamente eso, el saber hacer normas de convivencia para todos y adecuadas a todos. ¿Cómo ves ese modelo de muchos países ahí juntos haciendo cosas que a todos les venga bien? Para mí es un aliciente para trabajar en la Unión Europea, porque realmente cuando uno mira a lo distintos que son todos los países de la Unión Europea, es un milagro que seamos capaces de producir algo, mucho menos legislación y mucho menos legislación de derecho penal que afecta a temas tan sensibles para los ciudadanos. Pero somos capaces y somos la única región del mundo que lo ha conseguido. Otras lo han intentado, lo siguen intentando, pero no lo han conseguido. También es cierto que teníamos un pasado que ha permitido que eso saliera adelante. Pero a mí me parece fascinante, la verdad, el hecho de que seamos capaces de ponernos de acuerdo, y para mí es algo muy bonito. Es un experimento único, ¿no? Sí, sí. Y como te decía, es un experimento que inicialmente, pues la razón de ser era evitar que nos matáramos, que nos siguiéramos matando como habíamos hecho en las centurias anteriores. Ahora, ese experimento ha tenido mucho éxito, ya no nos matamos, por lo menos dentro de la Unión Europea, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué más? Y yo creo que desde mi punto de vista todavía queda mucho por hacer, y este año, que son las elecciones al Parlamento Europeo, pues es una buena ocasión para reflexionar sobre el valor añadido de la Unión Europea, las cosas buenas que aporta, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar. La verdad es que la Unión Europea, cuando yo la estudiaba, inventamos la rueda, ¿no? Porque para evitar que hubiese, como dijo Churchill, que hubiera nuevamente otra guerra civil en Europa, que no nos matásemos, vamos a comerciar. Hicimos la CECA, y luego el mercado común, etcétera, el carboña cero, el primer mercado de carboña cero. Pero digo que es inventar la rueda porque desde siempre en la historia se sabe que los países que comercian no pelean. Incluso dos personas en un pueblo que se llevan mal, si uno es el tendero y otro va a comprar a la tienda, acaban llevándose bien. Sí. Porque cuando alguien sale de una tienda sale sonriendo, ¿no? Sí. Ha comprado tal. O sea, los países que comercian no se pelean. Qué fácil es. ¿Por qué no comerciamos entre todos en lugar de siempre acabamos peleando? O sea, que es una cosa muy, muy curiosa. Más cositas, que la verdad es que tendría muchísimas cosas que preguntarte porque es fascinante tu trabajo allí. ¿Tú tienes pensado quedarte ya a trabajar en la comisión para siempre? Lo digo desde un punto de vista de ser español, ¿no? ¿Echas de menos el venirte a España o te ves más como un ciudadano de mundo que puedes vivir en cualquier sitio? ¿Te tira la tierra, como dicen? Sí,
Sí, Sí, sí, sí. es curioso. Sí, Explícanos eso. yo estoy en Bruselas por mi trabajo. Si yo pudiera hacer este mismo trabajo en Madrid, me vendría, Sí. sí, al día siguiente. Mi mujer también. Sí, no, la verdad es que eso es verdad que en general a la gente le gusta vivir donde nace, ¿no? Sí. Es una cosa curiosa, ¿no? Esto yo lo he visto en muchos países. Uno siempre piensa que el mejor, que todos querríamos vivir en un sitio y que va, al final no. No, yo había vivido en distintas partes del mundo, pero sabía que quería volver a Europa, porque como te decía antes, yo creo que cada parte del mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Europa también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo como soy europeo, pues son mis cosas buenas y mis cosas malas. Entonces, pues quería volver a Europa y Bruselas y el trabajo en la Comisión Europea era un trabajo, era el mejor equilibrio que encontré entre un trabajo interesante, cercanía a España, etcétera. Pero si ese equilibrio lo pudiera encontrar aquí, pues me vendría definitivamente. Una cosa que me atrae mucho, o que me parece muy interesante, fue de tu trayectoria, fue cuando vi ese paso que diste del sector privado al sector público, que además fue una decisión voluntaria. Tú has ocupado distintos puestos en el sector privado, desde puestos más de ingeniero a más de gestión, con un potencial importante. Uno nunca sabe cómo le va a llevar la vida, ¿no? Pero que no estabas mal posicionado. Y por diversas razones que me gustaría que nos explicases, fuera en líneas generales, decidiste, en lugar de seguir trabajando para el sector privado, que es el mercado, trabajar para el sector público. Porque al final un poco la comisión es parte de la administración pública, la administración europea, ¿no? Eso fue algo meditado, o sea, querías trabajar voluntariamente para el sector público. Cuéntanos un poco más, si se puede, vamos. Sí, 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 sí. Bueno, empecé un poco con esta experiencia que te comenté de ser profesor voluntario para ACNUR con los niños refugiados de Birmania. Nos cuentes también tu experiencia. Porque ahí me di cuenta del poder del sector público, de un gobierno. Si Malasia hubiera firmado la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados, pues todos esos menores serían tratados como refugiados. Tendrían acceso a escuelas, a educación, a sanidad, pero no, estaban ahí como inmigrantes ilegales y dependían de la buena voluntad de ONGs, etcétera, para tener ese acceso a la educación y a la sanidad. Pues ahí me di cuenta del poder que tiene el gobierno, el sector público, que es cierto que a lo mejor es menos dinámico, a lo mejor lleva más tiempo a hacer las cosas, pero el impacto, el alcance que pueden tener esas cosas, pues es en general mayor que el que se pueda tener en el sector público. Y luego fue una cuestión de motivación personal. Me di cuenta de que me motivaba más pues, trabajar en el sector público en este tipo de temas que en el sector privado, donde la motivación principal es aumentar el beneficio de las empresas. Que vamos, yo lo respeto y respeto el valor que las empresas añaden a la sociedad, pero me di cuenta que no era para mí. Me imaginaba en mi lecho de muerte mirando hacia atrás y pensando en qué había dedicado mi vida los 50 años anteriores y sentía que la respuesta no era pues, la dedicada al sector privado, ¿no? La respuesta era pues, la dedicada al sector público. Pues es interesante esa reflexión. Pero no te oculto que fue un poco un salto al vacío. No, Porque sin yo duda. estaba trabajando en consultoría de dirección y empecé a trabajar en UNICEF de consultor con un contrato de un mes. Antes en consultoría de dirección tenía un contrato permanente. En UNICEF ganaba un cuarto de lo que ganaba en consultoría de dirección y sin ningún tipo de estabilidad. Pero todo lo que no ganaba en dinero lo ganaba en satisfacción por el trabajo que hacía. Así que al final, pues, se trata de hacer un poco la reflexión contigo mismo de qué es lo que realmente
me apetece hacer y luego se encuentran los caminos para hacerlo, yo creo. Pero es fundamental saber lo que uno quiere hacer. No, pero no es fácil. Bueno, primero la suerte de poder decidir, Sí. que eso no todo el mundo puede. Y quizá para eso, y ahora voy a echarte flores porque yo creo que te las mereces, quizá para eso la capacidad que tuviste de poder decidir tu destino fue en gran medida porque estabas muy bien formado y entonces tenías posibilidades de abordar distintos escenarios. Muy bien formado a nivel profesional, a nivel de idiomas, incluso a nivel personal. ¿Crees que eso te ayudó? Sí, 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 sí. Y a eso contribuyó en gran medida la formación de esta escuela. Lo que decía antes de la capacidad de enfrentarte a cualquier problema, a no tener miedo a nada, creo que me ayudó bastante ahí. Y bueno, siempre piensas que si tienes cierta formación, dices, bueno, pues ya encontraré algún trabajo. Que no es lo mismo que si no tienes ningún tipo de formación y sabes que o coges este trabajo o si Claro, no, claro. no vas a poder encontrar nada. Porque al final probablemente tú has podido labrarte el destino que querías y no sé, la felicidad es algo muy subjetivo, ¿no? Pero yo creo que una de las piezas importantes para conseguir la felicidad en la vida es poder decidir tu destino, ¿no? Sí. No tener que ir donde no te quede más remedio, ¿no? Sí. Y creo que para eso hacen falta dos cosas. Primero, saber lo que quieres y segundo, tener el valor para poner los medios Que no es fácil. para cambiar y llegar ahí. ¿Cómo fue tu experiencia en las distintas ONGs que has estado? Bueno, pues tampoco he estado en muchas. He estado en ACNUR Estados. y, y bien, pues trabajaba con gente local, Malasia, pues con niños birmanos que habían vivido experiencias bastante duras, huyendo de la guerra civil de Birmania, cruzando la frontera hasta llegar a Malasia, etcétera. Y luego en UNICEF, no es ONG, pero bueno, es, parte de las Naciones Unidas, es pues muy distinto, la verdad, porque es el sistema de las Naciones Unidas. Una ONG oficial. Sí, y hace una labor muy positiva. Lo que pasa es que tienen la burocracia de una organización intergubernamental como las Naciones Unidas, que eso tal vez limite un poco su acción en relación a otras ONGs Que son más ágiles. que son más ágiles. Sí. Bueno, a cambio UNICEF llega a todo el planeta. Sí. Llega a todo el mundo. Efectivamente. Pues la verdad, ¿no te has planteado escribir un libro? Porque tienes para poder contar un montón de cosas. Bueno, todavía me queda mucho trabajo. Todavía te queda mucho. Sí. Sí. Pues bueno, no lo sé. La verdad es que hemos estado un rato de charla tremendamente interesante. Yo no sé si quieres contar alguna cosa más. Yo me quedaría horas hablando contigo, sobre todo porque tu trayectoria me parece fascinante. La verdad es que es un orgullo cuando me has dicho que has salido de la escuela. Y yo no sé si no te aburrí mucho en mis clases. Para nada, para nada. La verdad es que me encantaron. Bueno, yo fíjate que, bueno, sabes, también trabajo fuera. Sigo pensando que la parte más enriquecedora de mi vida profesional, que he hecho muchas cosas, es dar clase, porque al final es transmitir y enseñar y sabes que estás aportando un granito de arena a gente que viene a saber dónde acabará, ¿no? Y luego pues es un orgullo encontrarles en sitios de lo más interesante, ¿no? Pero es que ahora donde estás también, en el tema del cibercrimen, yo, como te he comentado, creo que esto es solo el principio de algo que va a tener que ser muy, muy grande. O sea, que tendréis que ser un departamento, una división, lo que sea, muy importante para protegernos, ¿no? Básicamente, porque yo mismo no creo que sea consciente de todos los peligros que hay y necesito que alguien nos proteja, ¿no? O sea, ¿tú crees que debería haber más formación en la gente?
Porque por un lado, tampoco es bueno asustar a la gente, que acaben no conectándose a Internet de la cantidad de peligros que puede haber, ¿no? Pero por otro lado, la gente entra sin pudor. ¿Cuál es el término medio? Y con esto ya no me enrollo más, que si no me tiraría horas. Pues creo que hay una parte importante de prevención, de educación de la gente, pero no se puede poner toda la responsabilidad a los usuarios. Ahí las empresas de Internet tienen una responsabilidad muy grande a la hora de diseñar los productos para que hagan seguridad por defecto, por diseño, el safety by design. Porque es que uno en el mundo físico no se espera que un conductor tenga toda la responsabilidad de que el coche vaya bien, que si hay un accidente no se deforme el coche de modo que mate a todo el mundo, ¿no? Ahí se tiene muy asumido que el coche se tiene que diseñar con unas ciertas características de seguridad, una garantía de seguridad importantes. Bueno, pues es que lo mismo tiene que suceder en los productos digitales. Y esa mentalidad de seguridad por diseño, pues no existe todavía en el mundo digital. Es verdad. Y esa responsabilidad de las empresas digitales, que durante muchos años ha sido, pues no, ponemos un productos rápidos en el mercado y ya los arreglaremos una vez que los hemos puesto en el mercado, sobre la marcha. Eso tiene que cambiar. Muy lean todo, ¿no? Total. Y ahí las empresas tienen una responsabilidad grande, y es ahí donde la regulación es importante, porque las empresas por sí mismas no lo van a hacer, porque son costes. Como no lo hicieron las empresas del automóvil en los años 70 con los gases de escape, y hasta que entró la regulación necesaria para impedir eso. Es verdad. Y ahí necesitamos gente como tú que marque un poco las pautas, ¿no? Alguien que sepa. O sea que felicidades entonces. Muchas gracias. Y suelo decir que en el mundo de la academia también es muy importante a la hora de la regulación, porque nosotros en la Comisión Europea al final pues compilamos evidencia de allá donde existe, y en el mundo académico pues se hace investigación que es en muchos casos una fuente de evidencia muy importante para justificar que existen herramientas tecnológicas que pueden luchar contra el cibercrimen, etc. Y solo para terminar, quería animar a los estudiantes que nos estén viendo que yo cuando era estudiante pues nunca me planteé trabajar para la Unión Europea. La verdad es que lo descubrí de manera fortuita cuando estaba hablando con un amigo hace 10 años. Y si hay algún estudiante que nos ve pues y tiene algún tipo de interés en trabajar en la Unión Europea, pues que sepa que esa posibilidad existe y que no es imposible entrar ahí, y que se informe sobre el tipo de trabajos que hacemos ahí. Y son trabajos, desde mi punto de vista, pues muy bonitos y que tienen mucho impacto real en muchos millones de personas. Bueno, hay muchos compañeros de la escuela. Yo ¿sabes? Soy del Cuerpo de Ingenieros del Estado. Tengo 5 compañeros que están en Bruselas, del Cuerpo de Ingenieros, y los 5 han salido de aquí, de esta universidad, de esta escuela de Ingenieros Industriales. O sea que sí que hay mucho español, mucho madrileño, mucho ingeniero industrial de la Politécnica en Bruselas, en distintos campos. Y que la formación que recibís aquí os permite trabajar en cualquier sitio. En cualquier sitio. Oye, Antonio, de verdad, muchísimas gracias. La verdad es que es fascinante y felicidades por tu trayectoria. Muchas gracias, Fernando. Un aplauso, por favor.
Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por asistir. Pues si queréis hacer alguna pregunta. Hola. Vale, no sé quién quiere preguntar primero. Sí. Vale. Pues mira. Venga. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Soy también antiguo alumno y también he trabajado en el sector privado. De hecho, bueno, y ahora estoy en una empresa pública, pero digamos que desconocía la faceta de la posibilidad de trabajar en lo público, que creo que es algo que no se trabaja mucho en la escuela. Lo mismo que también las consultoras, por ejemplo, pues mucha gente hasta último curso no las conoce, o por lo menos cuando yo estuve estudiando. Y la pregunta que tenía era si podías desarrollar un poquito más cómo se puede entrar en la Unión Europea y sobre todo cómo ha evolucionado el proceso, sobre todo teniendo en cuenta que no es lo mismo entrar en la Unión Europea hace 15, 20 años a entrar ahora. Si ha habido, y también relacionado con todo lo que has comentado, si se busca más bien un perfil, digamos, sobre todo pensando más bien en el sector privado, en una ingeniería donde piden pues un ingeniero aeronáutico especializado en tal, o si es más la mentalidad anglosajona de que tenga capacidades. Puede haber estudiado, yo qué sé, filología inglesa y está en temas legales de cibercrimen, por ejemplo. Bueno, y también pensando sobre todo en el presentador, que es del cuerpo de ingenieros, si también ayuda a formar parte de un cuerpo, digamos, de la Administración General del Estado, y para poder entrar y optar a esos puestos, ya sea ingeniero del Estado, TAC, economista, etc. Sí. Pues hay hay dos maneras de entrar en la Unión Europea. Una a través de contratos temporales y otra a través de contratos permanentes funcionarios. Dentro de estos dos tipos también hay dos tipos. Uno hay oposiciones, por ejemplo, si vemos la vía de entrada como funcionario, hay oposiciones para especialistas y hay oposiciones para generalistas. Las oposiciones para generalistas, pues entra todo el mundo y ahí la selección está basada en capacidades. O sea, no es que te tengas que aprender de memoria 100 temas y luego el día del examen, eso es, tienes que regurgitar uno y ya. No, ahí pues se miden las capacidades, son test psicotécnicos, y luego tienes que hacer una presentación, tienes que resolver un caso. Son situaciones muy similares a las que te vas a encontrar cuando trabajes en la Unión Europea. Luego, para las oposiciones de especialista, pues ahí se valora más tu experiencia profesional. Entonces va por puntos. Si pasas el primer filtro por esos puntos, ahí ya entras en el procedimiento más estándar, como los generalistas, en una competición basada en tus capacidades. Que de nuevo, no te tienes que aprender un montón de temas de memoria, sino son test psicotécnicos, igual hay un test más específico relacionado con tu trabajo, con tu experiencia. Pero vamos yo entré por la vía generalista. Y bueno, hay que prepararse un poco, pero son más los test psicotécnicos. Es cierto que las proporciones no son fáciles, en el sentido de que tenemos 30.000 presentándonos para 130 puestos. Pero que eso no tiene que echaros para atrás, porque allí pues es cuestión de practicar los test psicotécnicos y luego pues en las otras pruebas realmente son capacidades que has desarrollado en tu carrera para presentar, para analizar. De nuevo, la formación de ingeniero es súper positiva para poder
estructurar el problema, etc. O sea que hay oportunidades para acceder. Muchas gracias, Antonio, Tito, por la presentación que nos has hecho. Debo decir, me ha encantado tu trayectoria profesional, pero debo decir que me he sentido, enormemente lleno por la trayectoria personal que has tenido y es lo que ha tejido quizá la persona que se dedica ahora a hacer estos proyectos en la Comisión Europea. Porque te conozco, porque también ingeniero de la escuela, estuvimos juntos y hemos viajado juntos, o sea, que hemos vivido mucho juntos. Y lo que te quisiera preguntar, como persona que también se dedica a la regulación desde hace 20 años, salí de aquí ingeniero y ahora pues me siento casi más abogado también, preguntarte cómo desarrolláis los proyectos en la Comisión Europea desde un punto de vista que tenéis que conciliar muchas voluntades y con tu experiencia personal, que tienes una capacidad y una mente muy abierta a distintas culturas, pues entiendo que te es más fácil percibir las necesidades que se pueden plantear dentro de esas 27 voluntades que puede haber en la Unión Europea y aparte de otros grupos de interés o de presión que os pueden estar pues, digamos, dando inputs para generar pues, lo que es el producto o los borradores finales que salen en esas directivas o reglamentos. Muchas gracias. Gracias, Fermín. La Comisión Europea, nosotros lo que hacemos es preparar la legislación que viene acompañada siempre de un estudio de impacto en el cual pues, respondemos las preguntas básicas de cuál es el problema, por qué es un problema, qué puede hacer la Unión Europea para resolverlo, cuáles son las opciones de acción para la Unión Europea y cuál es la opción recomendada sobre la cual se basa la legislación. Ya antes de que salga esta propuesta legislativa de la Comisión Europea, hay todo un proceso de consulta interna con las distintas direcciones generales, que son un reflejo de las distintas opiniones que existen en la sociedad en general. Por ejemplo, si hemos sacado un reglamento hace 2 años para obligar a las empresas a que busquen contenidos ilegales. Pues ahí hay un choque entre el derecho fundamental a la privacidad de los usuarios y el derecho fundamental de los menores, cuyas imágenes de ellos siendo abusados están circulando por Internet. Entonces, nosotros, lógicamente, estamos a favor de esta legislación, pero ya dentro de la Comisión Europea pues había distintas perspectivas. Estaba a lo mejor una dirección general que se ocupa más de las empresas, que tenía la perspectiva de las empresas muy fuerte, otra que tiene una perspectiva sobre la privacidad pues muy fuerte. Entonces ya en ese proceso de preparación de la legislación tenemos que llegar a compromisos que como comisión pues, permitan sacar esa propuesta de legislación adelante. Porque no es una propuesta legislativa de mi dirección general, es de la Comisión Europea. Entonces ya en ese proceso pues, se tiene que refinar bastante y luego todos esos diálogos que se tienen con las otras direcciones generales pues, son muy útiles a la hora de negociar tanto en el Parlamento como en el Consejo, porque surgen las mismas perspectivas, las mismas argumentaciones en general. Y sí, es cierto que en el Consejo, que representa 27 países muy distintos, pues hay distintas perspectivas, y en el Parlamento, con más de 700 diputados, pues imaginaros también las perspectivas que puede haber ahí. Pero bueno, es un proceso que enriquece la propuesta inicial, la hace más sólida, y es diálogo constante con los Estados miembros, con los eurodiputados, explicando, intentando entender cuáles son sus puntos de vista. Pero sí es un proceso fascinante desde el momento en que se empieza a preparar la propuesta legislativa hasta que
se acuerda en el Parlamento y en el Consejo, y de nuevo lo que hablábamos, que es casi un milagro cuando uno ve que se puede haber llegado a un acuerdo en algo con culturas tan distintas e intereses tan distintos. Antonio, yo soy profesor de asociado, compañero de Fernando, y tengo una obsesión un poco que intento hacer con mi alumno, soy del departamento de matemáticas, no parece el más adecuado para eso, de que la escuela desarrolle un poco, le abra nuevas oportunidades a nuestros alumnos, le abra nuevos horizontes. De hecho, alguna vez organizo una charla con mi alumno con personas muy diversas que no tienen absolutamente nada que ver con las matemáticas. Entonces, bueno, este es el contexto. Lo primero que quería era agradecerte el cariño con el que hablas de la escuela y la humanidad que has transmitido en tu exposición, sinceramente. Lo siguiente casi es una amenaza. Te has querido dirigir a los alumnos, aquí no tenemos muchos alumnos, pero vamos a hacer por donde haya esa audiencia y te vamos a intentar, te vamos a rogar que vengas a transmitir tu experiencia porque creo que le abre horizonte a nuestros alumnos. Y luego quería hacerte una pregunta un poco comprometida. Yo tengo vínculos con el mundo ruso, vínculos familiares. ¿No crees que la situación conflictiva que hay ahora mismo en el mundo en general, a nivel geopolítico, la Unión Europea ha tomado una decisión estratégicamente errónea, no jugando su papel intermedio entre el mundo anglo, que llaman, y el mundo, digamos, eslavo, y al decantarse por una de las facciones debilita su capacidad de negociación o incluso su capacidad estratégica o su ventaja competitiva de acceder a recursos baratos, caso de la industria alemana? Y ya que me he calentado, te hago otra pregunta. ¿No notas cierta desafección de la ciudadanía con la Unión Europea, con sus dirigentes, que incluso en algún momento piensan que están defendiendo los intereses de cierta élite y no de la ciudadanía en sí? Es delicado, no sé si esto se graba y supone expulsión de la Unión Europea. Muchas gracias. Encantado de venir y a hablar con los alumnos. A mí me encantaría que hubiera muchos más ingenieros de esta escuela en la Unión Europea, en la Comisión Europea sobre todo. En mi equipo yo sería un sueño si pudiera tener alumnos de la escuela trabajando conmigo y siempre estamos buscando gente, o sea que si hay alguno ahí que esté interesado en venir podemos hablar ciertamente. Sobre el tema de la Unión Europea, yo creo que hay pues bastante desconocimiento sobre lo que hace la Comisión Europea, sobre lo que hace la Unión Europea y yo creo sinceramente que hay oportunidades para mejorar la comunicación a nivel de la Comisión Europea sobre lo que hacemos. También es cierto que la Comisión Europea casi por diseño ha jugado un papel un poco de chivo expiatorio de cara a los Estados miembros. Porque al final la Unión Europea, como no es un país, pues no es que haya un gobierno de la Unión Europea per se, hay pues una administración bastante limitada, teniendo en cuenta la cantidad de millones de ciudadanos a los que servimos, pero al final los que mandan pues son los países. Como no hay un gobierno, no hay unos Estados Unidos de Europa, pues al final los que mandan pues son los países y los ciudadanos a través del Parlamento Europeo. Y luego, bueno, el tema de Ucrania, yo creo que lo que ha generado ha sido cuestiones a nivel de la Unión Europea de plantearse qué papel queremos jugar como entidad política y ha generado pues, reacciones que de otro modo, pues, si no hubiera habido guerra, pues a lo mejor no se hubieran planteado.
incluidas a nivel de defensa, de cooperación en defensa, que están ahí y que es una realidad. Un tema complicado. Lo que sí que es verdad es que en esta guerra, en este conflicto, el ciberespacio ha sido otro sitio más donde ha habido conflicto, ¿no? O sea, ha demostrado que es imperativo que en Europa estemos a la cabeza tecnológica de estas cosas y que no seamos meros usuarios o meros incluso solo reguladores, que deberíamos de seguir siendo en alguna tecnología líderes, porque al final el mundo se mueve por tecnología, ¿no? Pero bueno, a ver por dónde salimos. Pero lo que es verdad es que los ingenieros tenemos que trabajar, tenemos que seguir siendo imprescindibles. ¿Más llamas preguntas? Bueno, pues ahora ya sí que muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y felicidades Gracias. por toda tu trayectoria, ¿eh? Porque la verdad es que es fascinante. Y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Antonio es, fíjate, alumno.